Muy bien, bienvenidos a todos los propulsores a este podcast fondeable. Hoy tenemos un invitado de lujo, Alejandro Blanco, un gran evaluador que tiene muy buena experiencia en evaluación de proyectos. Ha evaluado más de 800 proyectos en estos últimos 20 años, aprobando más de 17 millones de dólares en proyectos que son para emprendedores, para empresarios en temas de innovación y desarrollo de tecnología y también para temas de conflicto y de reconciliación. Entonces, bienvenido a este espacio, a este podcast. Hoy que lo que queremos hablar puntualmente es cómo piensan los evaluadores. Y aquí tenemos uno de carne y hueso. A veces no los conocemos, pero hoy vamos a conocer uno que tiene muy buena experiencia. Alejo, comencemos este espacio preguntándote ¿cuáles son los errores más comunes que tienen los emprendedores a la hora de presentar un proyecto en un fondo como estos? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Errores comunes, principalmente perder como el hilo conductor, perder la esencia por la cual está gestando un proyecto, es decir, un proyecto normalmente lo arrancamos a partir de un problema, una necesidad insatisfecha, pero se empieza con la metodología, se plantean los objetivos, las actividades y se va diluyendo eso. Se va perdiendo. Entonces uno como evaluador al principio entra, lee, evalúa esa parte inicial y cuando va avanzando se va uno yendo. Entonces si yo como evaluador me voy, digo, ¿qué pasó acá? Entonces no estaba tan sólido el problema, no estaba tan sólido el análisis del entorno. Entonces me parece que esa parte es clave y se pierde de pronto por la metodología, de pronto por la esencia misma del afán del emprendedor o del empresario en el momento de formular su proyecto. Va perdiendo fuerza, o sea, arrancan muy bien, en la mitad van perdiendo fuerza y al final llegan a presupuestos como muy débiles. Además, se llega débil y entonces se pierde esa coherencia, ¿sí? Que estoy creando, gestionando o estructurando mejor un proyecto, pero entonces ahí al final se ve débil, se ve sin fuerza, se ve rueda suelta. Entonces eso como evaluación o en la evaluación se siente, se ve mal. En cuanto al modelo de negocio, que normalmente se usa el marco del famoso Canvas, ¿cuál es la parte que más llegan como débiles en estos proyectos? Yo creo que la propuesta de valor, es decir, siempre cuando se construye el Canvas, muchos dicen que lo más importante es la propuesta de valor, pero para mí es débil de pronto porque la propuesta de valor debe sí o sí coge sentido si se tiene claro el primer componente que es el mercado. La necesidad del mercado. Y saber a quién se le va a vender. Entonces a veces sí hay negocios de nicho y todo que lo tienen claro, pero la propuesta de valor la confunden con valor agregado. La propuesta de valor no está sólida con describir las características, las necesidades de ese nicho de mercado al que se quiere llegar. Por querer mostrar una propuesta de valor innovadora, creativa, se pierde para quién está dirigido realmente y realmente cuál es esa necesidad de quien vaya a comprar el producto o servicio. Ok, no deja una claridad de qué logra el cliente adquiriendo ese producto o ese servicio. Y también me imagino que lo confunden con ventaja competitiva. Sí, se confunde con esa ventaja competitiva precisamente por eso. Además, hoy en día los proyectos nos han pedido que, o cuando uno estructura y cuando lo evalúa, mirar la parte del componente social, ambiental y financiero. En el tema financiero le metemos mucho, o el emprendedor le mete mucho énfasis, pero deja de lado el componente social y ambiental. Los nombran, pero realmente no están sólidos en esa estructuración. Entonces, en la evaluación, simplemente porque lo nombre o porque aparezca la palabra clave, entre comillas, de sostenibilidad y ambientalmente amigable y los objetivos de desarrollo sostenible, son palabras y frases clave, pero no hay una estrategia, no hay nada sólido que diga uno trae como evaluador a decir, oiga, sí, esta estrategia es escalable, esta estrategia ambiental, yo la puedo realmente analizar y llevar a un nivel superior. Entonces, eso puede ser a veces una propuesta de valor, una ventaja competitiva, pero pues solamente por nombrarlo no es. Entonces no es. No se comprometen con una
una perdurabilidad del beneficio en materia social y en materia ambiental. O sea, simplemente lo escriben como por cumplir el examen. Sí, por cumplir, sí. Lo tratan de vender como una propuesta de valor, pero entonces, repito, si solamente por nombrarlo, pues no pierde todo ese soporte por el que uno realmente quisiera encontrarlo, ¿sí? Ahora, uno como evaluador termina o encantándose o desencantándose del proyecto. Y en materia de innovación y tecnología, ¿qué tan importante es cuando un proyecto incluye una tecnología, por ejemplo, avanzada de última generación o una innovación de producto o de servicio? Ese tema claramente es importante hoy en día porque cada vez el mercado, cada vez la sociedad pide más productos y servicios innovadores y demás. Entonces, es importante hacerlo. Pero creo yo que en el fondo no se tiene claridad sobre esos conceptos reales de innovación. O sea, y más nosotros los colombianos somos muy creativos, ¿sí? Pero no soportamos, y más en los proyectos, cómo llegamos a un producto creativo e innovador. Es decir, para que sea creativo e innovador, pues debe ser escalable, debe tener un soporte en el mercado y demás, pero no hay una solidez ahí. Digamos que la creatividad y la innovación lleva toda una metodología, todo un análisis, incluso hay temores, ¿sí? De querer apropiarse de una idea o no contar la idea porque es muy innovadora, ¿sí? Y yo pienso que son errores. O sea, hay que decirlo porque pronto yo al decirlo por pensar que me van a robar la idea, de pronto escucho que otra persona por el contrario me está dando un feedback y ese feedback puede ser bueno que yo no había quedado en cuenta. Entonces el evaluador empieza a mirar eso y dice, si yo como evaluador veo que el emprendedor o el empresario ha contado su idea, la ha validado, la ha compartido en otros escenarios y eso ha ayudado a que se valide y soporte más la idea, pues para mí es valioso y digo, chévere. Pero si por el contrario nunca no lo dice y de pronto lo ha hecho, pero por temor de decir, oiga, es que yo no soy el creativo, sino yo copié la idea, entonces por ese temor, pero al contrario, o sea, no sé si me hago entender, está haciendo un efecto adverso. La famosa frase de no te cuento la idea porque me la robas. Exacto. ¿Sea muy común? Demasiado común. Pues las ideas no son de quien se les ocurre, sino realmente quien las ejecuta. Quien las implementa. Uno, eso. Dos, pues es una posición muy egocentrista. El planeta cada vez está más habitado de seres humanos, ¿sí? Ya vamos para 8.000 y pico, 1.000 millones de habitantes. Y pretender que a mí es el único de todo el planeta que se me ocurrió esa idea porque me llegó pues la iluminación divina, pues eso es muy egocentrista, ¿no? Sí. Entonces, hoy en día querer convencer eso a los demás, pues no es. Además que las innovaciones que más éxito tienen en el mercado son aquellas que se ponen a prueba en el mercado y que se van mejorando con el feedback de los clientes y de los usuarios. Claro, eso es a lo que yo me refiero con soportar esa innovación. Entonces, a veces teóricamente hablamos de la iteración, teóricamente hablamos de muchas herramientas que nos ayudan a soportar la idea. Hay emprendedores que tienen productos mínimos viables y lo tienen y lo hacen. No saben que lo están haciendo incluso, pero por no saberlo, entonces no lo cuentan. Entonces, pero si a mí me dicen, mira, estuvimos validando el producto y lo iteramos y a partir de este feedback lo mejoramos y volvemos a hacer esa iteración, pues yo digo, buenísimo. Entonces hay un soporte detrás y entonces eso me asegura el éxito de ese producto. Yo lo veo así, claro. Pero no me lo cuentan, entonces digo, madre, ¿será que eso sí va a ser innovador? Porque no lo es, pero si me cuentan ese storytelling, esa historia detrás de por qué llega acá, es exitoso, eso es ganador. La gran diferencia entre el invento y la innovación. El invento no está todavía validado por un mercado. Exacto. La innovación ya está aceptado por un mercado. Exacto. Alejo, ¿y qué tan común es esa frase que normalmente escuchamos de que no tengo competencia? Súper común. Y pues bueno, todos sabemos que es un error, ¿sí? A veces creer que porque mi producto es súper innovador y no existe nada parecido en el mercado, entonces no tengo competencia.
o sea, es un error que cometemos o se ha cometido no de ahora, eso ha sido siempre, ¿sí? Todos debemos entender que pues hay productos sustitutos. Precisamente, si yo propongo algo diferente, es porque partió de algo, ¿sí? ¿Sí? Entonces no es inventarme lo que decías ahora, no inventarme algo que surgió de la nada, eso tampoco es cierto. Y si eso llegara a ser así, pues qué susto, ¿no? ¿Sí? Porque quién sabe cuánto tiempo va a llegar en consolidarse en el mercado. Mejor aún que sea algo que viene atrás y que se viene mejorando, que se viene renovando, ¿no? De hecho, pues la innovación, el concepto de innovación viene de renovar, ¿no? Alejo, ¿y qué diferencia has visto de los proyectos hechos por estudiantes universitarios o por técnicos tecnólogos versus proyectos hechos por campesinos, por comunidades afro, por comunidades indígenas? Bueno, ahí hay varias cosas. Digamos que los campesinos, las comunidades, la gente que vive el día a día, muestran eso y eso es muy bueno. Eso le muestra una solidez del conocimiento técnico, del conocimiento incluso del mercado y demás, ¿sí? De pronto no está escrito tan técnicamente versus el estudiante. El estudiante hasta pone citaciones, se le pone su normatividad a la hora de escribir, que eso está bien, ¿sí? Es muy bueno, pero al del estudiante le falta como ese untarse de ese negocio. Dos, pues los estudiantes no se enteran de los convocatorios. Entonces a veces tienen muy buenas ideas, tienen muy buenos proyectos académicamente, incluso que pues, se pueden llevar a la realidad, pero pues no los presentan porque no saben a dónde presentarlos, ¿sí? Y si supieran, no creen en eso, no creen en las convocatorias, creen que es burocracia, creen que es por temas políticos y no se presentan por eso. O sea, no, tampoco se esfuerzan por saber a dónde. ¿Qué tan cierto es que estos fondos están manipulados, las evaluaciones, que llama el jefe a decirle, Alejo, apruébeme esto porque es amigo mío? ¿Eso te ha ocurrido alguna vez? Nunca, nunca, y eso sí es un súper mito. Eso ¿O un político que diga, Alejo, apruébeme tal proyecto? ¿Eso te ha pasado alguna vez? nunca en la vida me ha pasado y no sé cómo reaccionaría donde llegara a ocurrir, pero no, honestamente nunca. O sea, tampoco vamos a ocultar el sol con un dedo que pues no haya corrupción en este país. Sí. Sí la hay, Pero pero no es la generalidad. no es la generalidad. Y pues yo la verdad a mí no me ha pasado, ni he visto que le haya pasado a colegas o compañeros. O sea, los emprendedores y empresarios del país tienen garantías de que van a ser evaluados de forma objetiva, justa, transparente. Total, total. ¿Y qué tan importante, Alejo, es, por ejemplo, el emprendedor o el empresario? Cuando cuenta su historia, ¿ustedes cómo se conectan con esos proyectos? Pues a mí me parece valioso eso. En un principio, digamos que varios años atrás, esa no era digamos, la forma de presentarlo, sino eran documentos y entre más grueso el documento y entre más ladrilludo, era como que en teoría mejor. Hoy en día pues somos más ágiles por todas estas metodologías ágiles, entonces los pitch, los videos facilitan, creo yo. Me gusta. Ahora que un emprendimiento lo haces el emprendedor, ¿sí? Entonces conocer, ponerle rostro a un documento es muy bueno, o sea, ayuda para uno entender de dónde viene esa historia, por qué el emprendedor lo ve así, por qué lo piensa así, demuestra si tiene un conocimiento real del mercado. A veces no solamente mostrar los datos y que el Dani dice esto y todo eso es clave, pero el que lo diga, dice, ok, el emprendedor lo sabe para dónde va, sabe cuál es su nicho de mercado, sabe hacer el producto, sabe la parte técnica, pueda que no sea perfecto, pero sabe para dónde va. Entonces, y uno no busca nunca un proyecto perfecto ni un plan de negocio perfecto, porque no lo hay además, ¿sí? Pero uno sí busca esos detonadores de que pueda tener éxito ese proyecto. ¿Quién está detrás del negocio? Es determinante. Eso es clave. Y en cuanto al tema de replicabilidad y escalabilidad, o sea, que el negocio pueda expandirse, ¿qué tan importante es para un evaluador ese aspecto? Depende el modelo de negocio, depende el sector, dependen varias cosas, pero es determinante. Es bueno porque hay modelos de negocio que uno sabe
que una unidad productiva puede que sea rentable, pero puede llegar a ser algo poderoso. Si se expande, si se agranda, si tiene esa escalabilidad, e incluso pasarlo a un nivel más avanzado en innovación, ¿sí? O no en innovación, incluso de madurez del mismo negocio, ¿sí? Y eso, ese proceso de escalabilidad es clave. Entonces, verlo o que se evidencie dentro del proyecto, dentro del plan de negocio, dependiendo de lo que estemos evaluando, como evaluador para mí es clave. Es bueno que se evidencie eso. Ok, ustedes como evaluadores, el ideal es que el emprendedor sea el que arme el proyecto, digamos, con su equipo, o ustedes cómo ven cuando ese proyecto está hecho por un consultor o por otra persona. Pues es buena esa asesoría, no va a decir que no, pero es mucho mejor cuando es construido por el mismo emprendedor porque es el que conoce, es el que ha vivido, es el que se ha puesto la camiseta, es el que ha tenido esos dolores, esas frustraciones dentro de su modelo de negocio y como en consecuencia puede generar esos aliviadores, ¿sí? Esas soluciones que las debe poner en su plan de negocio y en su proyecto. El consultor ayuda, ¿sí? Le da forma, le da estructura, le da metodología, ¿sí? Pero no lo ha vivido, no lo ha vivido. Entonces, falta eso. Eso es como cuando incluso hablar de emprendimiento y hablar de evaluación cuando uno no ha tenido empresa, pues también, yo también discuto mucho eso, Claro, ¿sí? claro. ¿Sí? Autoridad. Entonces, si uno ha tenido empresa, pues se sabe de qué está hablando. Autoridad y dar el ejemplo. Exacto. Tú más o menos apruebas proyectos entre $25,000 y $50,000 en desarrollo Imagínate. tecnológico e innovación y en capital semilla. Más o menos, ¿qué porcentaje de todos los proyectos que has evaluado, qué porcentaje has aprobado en promedio? Es difícil dependiendo de los diferentes fondos, dependiendo de los sectores, dependiendo incluso los momentos históricos del país, por la política y demás, porque eso también incide el Como entorno. prioridades sectoriales y Pero podemos hablar de un 60% de aprobación más o menos. 60. O sea, más o menos eso nos da unos $17 millones. Más o menos, imagínate. Eso Has es aprobado harto. una locura, no sé. Muy bien, muy bien. Alejo, ¿y cuáles son esas recomendaciones que tú le haces a los emprendedores del país que están buscando recursos? Primero, pues que no conocen estos instrumentos, que piensan que esto es muy parecido a un crédito bancario donde consiguen dinero y tienen que devolverlo. ¿Qué les dirías a estos emprendedores? No, mire, primero que hay que hacerlo, digamos que trabajar en proyectos, en emprendimientos, el emprendedor, el empresario lo sabe hacer, ¿sí? Eso es clave, primero lo sabe hacer. Hay muy buenas ideas, muy buenos productos y todo, y a veces se dice, no, pero es que yo para hacerlo necesito plata, sí, eso es claro. Plata es lo que hay que saber es dónde ir a buscarla, hay que saber cuáles son los diferentes fondos a donde podemos acceder. Entonces yo que digo, pues busquémoslo. Ahí hay muchas oportunidades, leerse muy bien los términos de referencia es clave, es súper importante porque pues en los términos está la pauta de yo qué puedo hacer, a dónde puedo acceder, cómo lo puedo hacer, qué puedo pedir y qué no puedo pedir, eso es clave. Estos fondos, por ejemplo, no se pueden comprar. Hay unos rubros que no financian. Por ejemplo, hay unas cosas que no, rubros que no. Entonces ¿cuáles? es bueno saber. Por ejemplo, automóviles, activos fijos. Edificios, construcciones, bueno, son no. Y a ver, aún así, a pesar de que no se financia, aún así los emprendedores cometen el error de incluir un vehículo Sí. y ahí se descarta. Sí, por ejemplo, y ahí hay una discusión. Por ejemplo, si en mi modelo de negocio yo necesito el vehículo para transportar materias primas, Tiene que justificarlo. pero se tiene que justificar muy bien, demostrarlo, ¿sí? Porque si no, el evaluador dice, pues le genera la duda, entonces hay que demostrarlo muy bien, ¿sí? Si yo voy a construir un vehículo, o sea, voy a convertir un vehículo como, por ejemplo, los modelos de negocio de los Fox Truck, pues es la base y la esencia de... Sí, es un producto. Entonces es un producto, algo, pero entonces la convocatoria dice que yo no puedo un vehículo, entonces ¿cómo hago? Entonces no lo podría hacer, entonces hay que demostrarlo y justificarlo, ¿sí? ¿Y qué recomendaciones les das, por ejemplo, en materia de presupuestos?
Bueno, el presupuesto, pues uno eso. Primero, tener claridad qué pedir, qué no pedir, ¿sí? Obviamente enmarcado dentro del modelo de lo que yo necesito, de los requerimientos que se necesiten, ¿sí? Tener detalles, no pasar temas globales, sino detalles, o sea, pecar por exceso en el detalle, así sabiendo que yo hoy estoy formulando y en el futuro los productos puedan variar. Entonces, a veces no inflarlos, pero sí irme por el presupuesto un poco más alto, sabiendo que cuando vaya a ejecutar va a ser un valor mucho más alto. Ahora, otra cosa, valores aterrizados, ¿sí? A veces ponemos globales de lo que se me ocurre, no, ojalá soportarlo con una cotización, ¿sí? Eso, no porque tenga que entregarlas, porque eso ya creo que nadie pide cotizaciones, ¿sí? Como que tenga una idea real del mercado. Pero sí una idea real, ¿sí? Eso es clave. Ahora, si yo voy a construir un equipo, porque dentro de mi proyecto de innovación o hace parte de un prototipo, pues con más veras tengo que tener una cotización de la construcción de los materiales, quién lo va a construir y todo eso, que eso también a veces, porque hay equipos que no se consiguen, ¿sí? Hay que construirlos. ¿Qué recomendaciones le darías a los emprendedores cuando van a grabar su discurso como para convencer a los evaluadores de su historia? Que cuenten la historia, el famoso storytelling, que cuenten su historia, que sean autóctonos, que cuenten por qué surgió el emprendimiento, que no les dé temor decir yo arranqué esto por tradición familiar, aunque eso es lo típico, o arranqué esto porque lo vi en otro emprendedor o porque viajé y lo vi en otro país. Eso es válido, ¿sí? Sí, esa honestidad desde el principio. Entonces, esa autenticidad, esa honestidad hace que soporte más su idea, su creatividad, porque diga, yo vi eso, pero además le puse esto otro, lo mejoré y le puse mi sello. Buenísimo, ¿sí? Pero a veces da ese temor, ¿sí? ¿Sí? Y contar, no tener miedo. ¿Y qué tan común es la copia entre proyectos? Que pasan proyectos iguales de algo que ya han aprobado antes. Demasiado común y es un problema porque pues de entrada uno ve que una cosa es copiar la idea y mejorarla y otra cosa es que uno vea proyectos que son igualitos, documentos iguales, entonces ahí hay claramente un plagio. Entonces de entrada uno ya tiene desconfianza de eso. No hay forma, es difícil comprobar eso, pero entonces uno como evaluador le pone la vara alta, porque no es, de entrada uno sabe que no hay una autenticidad del modelo de negocio o el proyecto que se está construyendo, sino hay una copia. Y eso está mal porque uno sabe que la probabilidad de éxito puede ser baja. Es baja precisamente porque pues, no conoce el proyecto, sino lo copió, lo bajó, se lo encontró, se lo dieron, no sé. Pero a la hora de ejecutarlo, pues ni siquiera sabe qué es lo que es. ¿Sí? Okay. Entonces... Y pensando en las banderas rojas, en banderas y señales de alerta, ¿cuáles son? Dame algunos ejemplos de banderas rojas que tú dices, si esto me aparece en un proyecto, yo lo descarto de inmediato. O sea, que tú dices, me genera desconfianza, me genera miedo. Por ejemplo, cuando el que se nota que el que lo presenta no es el que sabe el negocio, sino se está prestando para que sea otra persona que realmente... Y eso se sabe en el pitch, eso se sabe... Bueno, en el documento es difícil porque pues uno, el que lo escribió, pues sí, uno no sabe quién está atrás, por eso el pitch toma relevancia, pero esa es como una bandera roja que uno dice, si uno lo identifica, dice, ups, ahí no, ahí por ahí no... Descartado. Sí, lo puede empezar uno a descartar, ¿sí? Como esos, o al otro. Bueno, hay una que de los que yo evalúo es clave. Yo evalúo más que todo alimentos y agroindustria. En alimentos en agroindustria, pues todo el mundo se quiere meter, ¿sí? Sin a veces tener el conocimiento técnico. Entonces, hablan de todo muy bien, pero se les olvidan detalles de normatividad. Clima, permisos. Sí, y confunden permiso sanitario con registro sanitario. Hay una gama amplia de registros sanitarios dependiendo la naturaleza del producto y ahí ponen cualquiera. Pues no, que necesito INVIMA. Sí, pero ¿cuál?
Entonces yo digo, pues no sabe. Claro, y si no cumplen con la normatividad, pues no pueden operar. Claro, entonces yo ahí me levanto una bandera roja y ahí lo está poniendo por ponerlo, la famosa palabra clave, pero no sabe porque realmente no me está diciendo cuál de los 3 o 4 opciones no me está confundiendo concepto sanitario con registro sanitario, por poner un ejemplo, ¿sí? Entonces ahí yo levanto una bandera roja y digo, acá no se sabe. Y en cuanto a banderas verdes, donde tú dices, si yo veo esto en un proyecto me genera mucha confianza, me gusta, ya me genera una buena vibra y al final sé que ese emprendedor le va a ir muy bien, ¿cuáles serían esas banderas verdes? 2 principalmente. Una, que conoce el mercado. El mercado es fundamental. Sí, esa es una. Pero realmente que lo conozca, diga, mi nicho de mercado es este, mi producto tiene estas fortalezas que va a satisfacer las necesidades de estas y estas personas. ¿Sí? Y 2, que sepa lo que está haciendo desde lo técnico, incluso pasando por la logística, y que conozca, digamos, demuestre esa visión holística del negocio, que conozca el mercado, que conozca cómo hacerlo, que conozca sus proveedores, que conozca la competencia, esos detalles, ¿sí? Puede ser todo al tiempo, pero por lo menos que demuestre tener esa visión holística. Ya te genera confianza. Sí. Ok, Alejo, y ya para cerrar nuestro podcast fondeable del día de hoy, ¿qué mensaje le puedes dejar a los emprendedores del país que sienten que tienen una buena idea, pero que no tienen los recursos para ejecutarla y que creen que nadie les puede ayudar con los recursos? ¿Qué invitación les podrías hacer? Bueno, primero, aprender a vender sus ideas, vender sus proyectos, dejarse ayudar para la estructuración, creer que me las sé todas. Entonces, esas ayudas son claves. 2, gracias a Dios, hoy en día recursos es lo que hay. Están mal distribuidos en el planeta, eso lo sabemos todos, pero plata es lo que hay, ¿sí? Yo siempre he dicho que si uno no emprende algo es porque no sabe dónde llegó. Yo puedo emprender sin tener un solo peso. Yo tengo que saber ir a dónde los busco. ¿Dónde se consiguen? ¿Dónde se consiguen? Eso, que pierdan ese temor de que la plata se consigue. Recursos incluso reembolsables, ¿sí? A unas buenas tasas de interés, recursos no reembolsables. Hay que perder esos miedos y también quitarme de la mente que todo me lo tienen que dar. Pues si hay que devolver ese dinero, pues está bien, no pasa nada. Pero entonces, por pretender nunca devolver el dinero, o sea, que no sea reembolsable, o pretender que si no me lo aprueban no voy a emprender, pues tampoco, ¿no? Entonces, porque me puedo quedar con una muy buena idea, nunca lo voy a ejecutar, porque querer esperar a que nunca tengo que devolver un dinero, y eso, pues, eso me parece injusto con el emprendimiento. No con el emprendedor, con el emprendimiento como tal. Listo, Alejo, muchas gracias por este espacio de este podcast fondeable. Muchas gracias porque nos diste muchos tips, muchas herramientas para que los emprendedores puedan aprovecharlo. Y los invito a los próximos capítulos donde nos vamos a sentar con los líderes de los fondos, con los evaluadores, con los directivos para entender cómo piensan ellos. Es muy importante que ustedes adopten todas estas recomendaciones. Nos vemos en un siguiente podcast. Chao, gracias. Muchas gracias.